Estamos en Diálogos Cardom, como sabéis, en la Bolsa de Madrid, en el plató de estrategias de inversión, y tengo hoy a un invitado muy especial, Meinrad Spenger, Meini para todos los amigos, alguien que conozco hace mucho tiempo, pero que ha tenido un carrerón y que me gustaría que nos contara desde el principio, si todavía te acuerdas. ¿Cuántas veces hiciste el pitch antes de conseguir el primer inversor? Bueno, Rodolfo, encantado de estar contigo. Pues en la historia de MásMóvil y ahora MásOrange, que es larga, porque empezamos en el 2006, uno de los hitos más difíciles era pues conocer el primer inversor. Es que imagínate, venimos todos amigos extranjeros a España, sin contactos, sin ingresos, sin una empresa funcionando, y queríamos conocer a la gente que es buena idea invertir en un operador móvil que va a competir con Telefónica, o con Vodafone, o con Orange, con los gigantes de este sector. Entonces no fue fácil, pero conseguimos, justo antes del 2008, convencer a un fondo noruego a invertir, y yo creo que pitches hicimos 50, para decir algo. Como mínimo, muchísimos, y la verdad es que estuvimos muy aliviados al final cuando conseguimos la confianza de un inversor. Vosotros habíais acabado un MBA del Instituto de Empresa, creo, ¿no?, en aquel entonces. Pues yo hice unos años antes, me venía a España para crear MásMóvil en el 2006, y en el 99-2000 hice un máster aquí en Madrid, en el IE, y estuve de intercambio en Italia, en la Bocconi en Milán, y ahí conocí a mi socio. ¿El Instituto de Empresa te ayudó en algo? O sea, ¿te hizo algún contacto? ¿Conociste gente que tenía que ver con el Instituto de Empresa? Pues sí, en el 2006, en el Instituto de Empresa, ahora AI Business School, ya había esta línea de fomentar el emprendimiento, y conocí gente allí, y bueno, me fue muy útil. Pero los primeros inversores profesionales después de Family and Friends, fue un fondo noruego, o escandinavo mejor dicho, que conocimos en un evento del Mobile World Congress, yo diría a comienzos de febrero del 2007, y fue interesante porque pues yo creo que en parte invirtieron porque les gustaba España, el sol, y navegar en barco por España y jugar al golf. Y bueno, y era una buena excusa, ¿no? Fue una buena excusa, y estos fueron también inversores en Spotify, y siempre nos compararon, ¿no? Entonces, después de unos años nos dicen, mira, MásMóvil, vosotros solo tenéis 200.000 clientes. Spotify tiene millones. Y yo les dije, sí, pero nosotros ganamos pasta. Y Spotify todavía está en ello. Oye, una cosa que me llama la atención, en un recorrido tan grande y tan exitoso, ¿cuáles son los grandes hitos? El primer gran hito es, lógicamente, levantar la primera ayuda económica, pero el segundo gran hito es cuándo montas un equipo ganador. ¿Desde el principio o tardas mucho tiempo en crear un equipo que realmente, como el que tienes ahora, sea un equipo que puede competir con los grandes? Bueno, en esta fase había muchos hitos, ¿no? Primero tener la idea, y luego lanzarnos y dejar nuestros trabajos cómodos y venir a España, que fue un poco locura. Nos llamaron los flipaos. Después de conseguir el primer dinero, el hito era gestionarlo bien y de forma eficiente, porque ninguno de los dos, ni Cristian, mi socio, y yo, teníamos experiencia en la gestión. Y convencer a profesionales buenos a venirse con nosotros al equipo MásMóvil, que pagamos mal, poco, y queríamos o intentamos compensar con Equity. Un plan de incentivos, o un plan de opciones, etcétera, pero nadie sabía si esto iba a valer algo. Fue difícil, especialmente en un sector que iba bien. En el 2006 pues estuvimos más o menos en el tope del sector, todo el mundo tenía ya el móvil, los ingresos, los ARPUs eran altos,
los salarios en este sector eran muy altos. Entonces conseguir gente buena no fue fácil. Y creamos un equipo comprometido, con buen rollo, y algunos ya se han jubilado y otros todavía están con nosotros. Y bueno, me alegro mucho cuando veo compañeros que han estado conmigo durante casi 20 años. Increíble. ¿Y qué otro hito realmente te ha parecido clave? ¿Cuándo han entrado o cuándo se lo han creído los inversores españoles? Pues para nosotros tuvimos un fondo de Casa Seguros, Aldebarán, que entró en el 2011. Y luego pues podríamos especialmente acelerar nuestro crecimiento a partir de entrar en bolsa, en el MAP, que ahora es PME Growth en España, donde hicimos en su momento la ampliación de capital más importante del mercado, que eran 25 millones, y esto nos ayudó muchísimo, porque desde el 2006 hasta el 2012-13 luchamos para sobrevivir. Con la lengua fuera, ¿no? Con la lengua fuera. Tienes que pensar, 2006 fundamos la compañía, 2008 lanzamos nuestros servicios en el mercado, justo en el momento cuando empezamos con la crisis económica financiera y cuando no había dinero para proyectos de nuevo comienzo, de nueva creación, no rentables. Y nosotros obviamente no éramos rentables al principio. Entonces fue muy duro, pero aprendimos una cosa, ser eficientes, y eso todavía es parte de nuestro ADN. El despilfarro no nos gusta y por lo tanto en este tiempo aprendimos a crecer con pocos recursos. Eso nos ayuda muchísimo, todavía ahora. Y en ese momento, ¿cuándo entraron los españoles? ¿El primer fondo español entró cuándo? ¿En el 2011 también? 2011 fue Casa Seguros, y luego pues en bolsa aquí entraron varios family offices muy importantes, Onchena, Mayoral, eran pues los más relevantes en este momento, y luego muchos inversores en bolsa. Hay una cosa que me llama la atención, porque como sabes lo he vivido con cierta frecuencia en las empresas de startup, ¿no? ¿Cómo se consigue que el CEO, en este caso tú, que sabe que está con la lengua fuera y que le falta rentabilidad y que no sabe si va a llegar al siguiente mes, cómo tranquilizas a la gente para que realmente siga creyendo en el proyecto, sabiendo que estás en unas dificultades importantes financieras? Difícil, yo creo que es ser sincero, transparente y comunicar las cosas como son. Nosotros tuvimos en el 2009, bueno, éramos un equipo de 30, tuvimos que despedir, me parece, 11 o 12 personas. Algunos de ellos hemos podido recuperar después. Tenemos, por falta de liquidez, no pudimos pagar los salarios. De hecho, nuestro presidente durante muchos años, Eduardo Díez Hochleitner, pues fue vicepresidente de 20 minutos del Grupo Schibsted de medios aquí, y él vino para analizarlos si Schibsted debía invertir o no. Y fíjate, él recomendó no invertir porque no era core business. Luego Schibsted invirtió. Pero lo más gracioso fue que yo le llamé sabiendo que había recomendado que no invertir. Y digo, Eduardo, ya sé que has hecho esta recomendación, pero tú a nivel personal deberías invertir. Y me dice, ¿y por qué voy a invertir? Y digo, primero, porque nos caíste bien y creemos que nosotros te caímos bien a ti. Y segundo, si no inviertes, no podemos pagar las nóminas. Y entonces, Eduardo fue suficientemente loco para invertir en este momento también, bueno, y ayudarnos. Llevas muchos locos que ahora están encantados de no haber sido locos, ¿no? Es curioso. Otra cosa que me llama la atención es realmente una empresa que se convierte en un unicornio, ¿cuáles son los momentos cruciales? O sea, el primero probablemente es el primer inversor, luego una salida a una bolsa pequeña como es el MAP, ayudó mucho con esos 25 millones. ¿Qué otros hitos realmente son clave? La compra, por ejemplo, de empresas
ha habido vosotros habéis comprado unas cuantas empresas. ¿Eso ha sido crucial en el crecimiento? ¿Ha sido algo más o realmente es clave en la estrategia? Yo creo que como equipo hemos tomado decisiones con coraje y con la voluntad de asumir riesgos importantes en este viaje. Y os doy un ejemplo. Nosotros estuvimos, nacimos como operador móvil virtual. Eso significa que ofrecimos servicios de telefonía móvil sin tener red propia. Durante muchos años, del 2010 hasta el 2018 más o menos, el consumo de datos de Internet en el móvil se duplicaba todos los años. Y nosotros, con nuestros contratos, pagábamos por megabyte, luego por gigabyte. Entonces, claro, si el cliente de repente consumía doble, pagamos el doble a nuestro host, al operador con red. Esto nos parecía que tenía mucho peligro, porque reducir los precios todos los años a la mitad no nos parecía muy viable. Entonces empezamos en el 2014 ya a hablar con TeliaSonera, que eran los dueños del cuarto operador en España, de Yoigo. Dijimos, mira, podríamos estar interesados a compraros. Pues la primera vez el presidente, que era Ángel de ACS, casi nos echa de su despacho. Pero bueno, porque ¿qué os creéis vosotros, no? Un año más tarde aparecimos otra vez y nos dicen, bueno, si os portéis bien, os damos un contrato mayorista para facilitaros un poco la vida. Dice, no, os queremos comprar. Continuamos y luego TeliaSonera empezaba a vender el proceso de venta de Yoigo y competimos con un fondo inglés que ahora es el dueño de Vodafone en España, con Zegona. Y en febrero-marzo del 2016, Telia asigna la exclusividad en este proceso a Zegona. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Claro, estuvimos frustrados. Estuvimos frustrados un día. El día después empezamos a trabajar el plan B. Y dijimos, si no podemos ir de caza mayor, vamos a la caza menor. Y compramos Pepefone en un mes. ¿Pero Pepefone tenía línea propia? No tenía antenas, ni redes, ni nada. No. Era para ganar tamaño y intentíamos que el plan alternativo de nuestro competidor fue también comprar Pepefone para meterlo en su red y tener sinergias pronto en este proceso. Entonces compramos Pepefone y complicamos la financiación de la transacción a nuestros competidores. Eso era medio suerte porque era inconsciente también. Y empezamos a hablar con los accionistas minoritarios de Yoigo para convencerles que nosotros somos una alternativa. Cuando llegó el día del fin de la exclusividad y Zegona no conseguía cerrar el deal, nosotros teníamos acuerdo en una semana después. En un momento donde no teníamos toda la financiación, donde había todavía el referéndum del Brexit pendiente y donde pues, asumimos que esto iba bien. Cuando fue mal, o sea, cuando el Brexit fue positivo para salir de la Unión Europea, pues claro, los bancos en el primer momento pues no tenían muchas ganas de prestar dinero a una empresa que compraba otra 5 o 6 veces más grande, que todavía genera poco cash flow y que además ha firmado un deal que no podía financiar. Todo esto hemos hecho y hemos conseguido la financiación, o sea, todo el resto es historia y nos ha ido bien. Pero si en este momento no conseguimos post-Brexit la financiación, pues nos vamos... Bueno, pero yo eso lo he vivido mucho, o sea, que las startups de éxito no conozco ninguna que no haya estado 3 o 4 veces a punto de quebrar. Sí.
No, y hay que tomar, Pero hay que tomar riesgos, como tú riesgos y decisiones con coraje y decisiones difíciles, y ahí pues estamos muy agradecidos a nuestro consejo, que fueron personas y profesionales de prestigio, pero que nos apoyaron en estos momentos críticos. Sí, no, habéis tenido un consejo muy involucrado, yo creo, ¿no? Sí. Una pregunta que te quería hacer. A un joven, tú hace 20 años, ¿qué le recomendarías, emprender o trabajar para MásMóvil de momento? O MásMóvil, Yo creo que trabajar para MásMóvil, para ver una empresa diferente, ágil, con proyectos continuos, pues es una buena experiencia, ¿no? Como yo trabajé para una empresa de consultoría que se llama McKinsey, que también fue una buena escuela. Yo creo que nosotros podemos ser un sitio atractivo para el talento joven, sin duda. Y luego ya veremos pues, si hay posibilidad de evolucionar en su carrera en MásOrange o buscarse otra cosa. Lo que sí es interesante, tenemos muchas personas que salen de la universidad y vienen directamente con nosotros y se quedan. ¿Por qué? Yo creo que porque nuestra cultura es diferencial y porque le damos la sensación y la realidad que son útiles, que hacemos cosas útiles y no hacer fotocopias, ¿no? O sea que la gente que entra joven aprende mucho. Sí, eso, y nosotros aprendemos mucho de ellos. Hombre, es que los tiempos cambian, como tú bien sabes, y yo creo que es muy interesante una empresa que realmente es capaz de controlar gastos, pero al mismo tiempo de ser agresiva en inversión. Sí, nosotros, mira, es bastante sencillo. Nuestra visión es ser líderes en satisfacción de los clientes, en talento y en impacto positivo. O sea, crear cosas útiles, tener el mejor equipo y tener la mejor experiencia del cliente de nuestro sector al menos. Y eso significa que hay que trabajarlo de forma continua. ¿Por qué? Porque las tecnologías cambian, los procesos hay que adaptarlos, los perfiles que necesitamos son diferentes ahora que hace 10 años en términos de equipo, ¿no? Por ejemplo, ahora yo creo que tenemos un equipo estupendo en data, en inteligencia artificial, en IT, en programación propia, que son perfiles que hace 10 años no teníamos. ¿Cuánta gente tenéis ahora después de la fusión? Nosotros a nivel global, cerca de 8.000 personas, 7.800, y en España 1.000 menos. Tenemos también un call center propio con agentes propios en Bogotá, en Colombia, pero el resto está en España. ¿Tú crees que es mejor emprender solo o con alguien? Que es una pregunta que seguro que te han hecho más de una vez. No, pero yo creo que no hay una receta única. Depende de muchas cosas. Lo que sí sé que no es fácil llevarse bien con un socio durante muchos años. Yo con mi socio lo hemos conseguido. De hecho, pues nos vemos la semana que viene, vamos a un partido de fútbol juntos y nos llevamos muy bien. Pero también había ups and downs. ¿Él sigue involucrado en la gestión o ya no? No, él salió ya hace años, sigue siendo cliente fiel de nosotros, pero el trabajo operativo me ha dejado a mí porque es más listo, ¿no? Él dice, mira, tú ocúpate del trabajo. Tú cúrratelo, que yo tengo aquí ingresos pasivos, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el futuro? O sea, ¿sigues con el mismo entusiasmo o empiezas a pensar que debías de cambiar un poco de ambiente? Porque en el fondo el mundo de las telecomunicaciones tiene cosas muy buenas, muchos clientes, etcétera, pero también tiene cosas muy tradicionales del siglo XX, muy industriales, que tienen que cambiar por completo. ¿Y eso tú crees que lo van a hacer las empresas teleco tradicionales, o tendrá que venir alguien para inventar sectores? No, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de evolucionar y de hacerlo bien y de crear una empresa sostenible en el tiempo perfectamente. Y eso
eso es mi reto y mi trabajo. Yo estoy muy ilusionado y motivado para continuar en esta etapa. Hay que entender, bueno, si me hubieras dicho, tú fundas MásMóvil en el 2006 y en el 2025 todavía sigues en la misma empresa, y me he dicho, mira, Rodolfo, seguro que no. No es mi plan de vida. Ahora, hemos evolucionado de una startup, que éramos 2, a una compañía que durante años éramos 50, a una empresa que somos casi 8.000 y con una capacidad de hacer inversiones y hacer proyectos relevantes y de innovar, que es un trabajo muy bonito, con muchos retos, pero pues con muchas satisfacciones también. Te digo algunos ejemplos, ¿no? Aparte de ser los más grandes ahora, con más clientes que nadie en España, que es un resultado, nosotros pues hacemos muchas cosas innovadoras. Por ejemplo, somos la primera red móvil Open RAN de Europa. ¿Qué significa Open RAN? Que está abierto para trabajar con los mejores en los diferentes campos, para detección de incidencias, para resolución de incidencias, para conectar con aplicaciones específicas para empresas, para dar servicios personalizados a administraciones públicas. Todas estas somos los primeros en Europa. Hombre, esto es chulo. Es chulo. Eso es muy chulo. ¿Y cómo ha cambiado el CEO a lo largo del tiempo? Es decir, ¿qué es lo que te dolía más el zapato al principio y en las distintas épocas? Cuando tenías 4 personas, cuando tenías 30 y ahora que tienes 8.000. ¿Cuáles son las cosas que más han cambiado? A ver, yo creo que como persona, y si preguntas a mis amigos, yo creo que como persona no he cambiado mucho, como persona. Ahora, como gestor, muchísimo, porque yo no era ningún gestor al principio. Era seguramente un CEO malísimo. Eras un consultor, sobre todo. Ya, bueno, 5 años de consultoría, pero yo también tenía formación de carpintero, 4 años, o sea, hacía cosas con las manos, no solamente con la cabeza, pero alguien con 30 años, es difícil que es maduro liderar gente que son mucho más mayores, con mucha más experiencia que yo mismo. Luego con 30 tienes inseguridades, tienes que demostrar que eres más listo que el otro, que todavía no tienes la paciencia de escuchar y de analizar con tiempo. Y eso pues es una muy buena experiencia. Lo que sí aprendimos y tenemos claro desde el principio que es muy importante una cultura de empresa donde la gente esté contenta, donde se ríe y donde hay un buen rollo. Esto es una de las cosas que hemos mantenido durante estos años. Y hay buen rollo cuando yo visito, como la semana pasada, al equipo de prepago, que pues muchos vienen conmigo, están conmigo desde hace muchos años, y eso es muy satisfactorio, porque sabemos que nos valoramos, ¿no? Pero el tema como gestor hay que adaptarse a las diferentes fases y hay que maturar como persona y pues intentar ser un buen líder, que no es tan obvio. ¿Y qué buscas en la gente clave de la organización? Cuando tienes que contratar a alguien al segundo nivel, alguien que va a reportar a ti, ¿qué es lo que buscas? ¿Experiencia, agresividad, mano izquierda? ¿Qué es lo que más te...? Rodolfo, mira, cuando hice un máster hace 25 años, tenía una clase de ética y de cultura de empresa, etc. Y me parecía todo aburrido, inútil y un chao chao de una magnitud importante. Ahora me parece que es lo más importante. Definir bien una cultura de empresa y luego vivirla en la práctica es relevante. Y sabes, cuando entrevistas a alguien, tienes que mirar si encaja en esta cultura de empresa. Nuestra cultura está súper clara. O sea, muchas empresas no saben. O sea, si preguntas cuáles son vuestros valores, pues la mayoría de la gente no sabe responderte. En MásOrange, yo diría el 98% de la gente sabe los valores. En MásOrange, no te digo MásMóvil, que tenían clarísimo el tema.
Nuestros valores son cliente primero, la positividad, buen rollo, el pragmatismo, que es tomar decisiones, y la colaboración, que ya no hay dos bandos, hay que colaborar, es un equipo único, ¿no? Y con esta claridad, por ejemplo, positividad, si haces una entrevista y la otra persona no sonríe nunca, pues ya sabes que es difícil que es difícil que encaje, ¿no? Sí, sí, está muy claro. En el crecimiento actual del mercado, ¿los operadores tradicionales estáis ganando terreno o estáis perdiendo con los operadores pequeñitos que están saliendo ahora como pequeñas setas? Bueno, el sector de las telecomunicaciones es un reto continuo. 2010-2023. La economía española ha crecido en este periodo un 36%. El sector de las telecomunicaciones en ese periodo ha aumentado el número de servicios en un 40%, o sea, más líneas de banda ancha, más internet, más móviles, etc. Y los ingresos han caído un 38%. Pero en este entorno, nosotros hemos conseguido crecer todos los años, y también en el 24 hemos crecido. ¿Y cómo? La respuesta sencilla es dar un buen servicio y tener a los clientes satisfechos, porque cuando están satisfechos no te llaman, no se quejan y no se van. Y esa es nuestra receta. Y luego pues intentamos ser creativos con muchas cosas. Sí, me imagino que el ARPU hay que cuidarlo mucho, porque tal y como está, cada vez, como tú dices, ha bajado lo que la gente se gasta, ¿no? Sí. No puede ser que en la percepción de los clientes, y ahí los operadores mismos han hecho errores, y nosotros también, en la percepción del cliente no es más fácil venderle un café en Starbucks por 5 euros que subirle la factura del móvil en 2. Eso no puede ser. Eso es nuestra responsabilidad, trabajarlo para que la gente reconozca el valor que aportamos. Que no es tan sencillo, porque la competencia parece que siempre va en precio, ¿no? Sí, el cortoplacismo obliga a veces a hacer estas cosas que estratégicamente son Vosotros erróneas. tenéis ahora un número importantísimo de clientes. ¿Estáis pensando o estáis haciendo ya venta cruzada de otros productos, tipo seguros y cosas de ese estilo, o no? Por supuesto, porque cuando tienes clientes satisfechos, están dispuestos a aceptar de ti y comprar de ti otros servicios también. Y ahí ponemos especial foco en ofrecer servicios o productos muy buenos, beneficiosos, y comercializarlo en una manera que no molesta. O sea, las personas... Que no sea intrusivo. Sí, para las personas que lo quieren, que tenemos 1.500 tiendas en España, exclusivas nuestras, que son un sitio estupendo para comercializar, por ejemplo, estos servicios. Nosotros tenemos unos 900.000, por ejemplo, pólizas de seguro, protección de la pantalla en el móvil, protección de pago, seguros de hogar, que encaja muy bien porque pues, nosotros tenemos la banda ancha, la conectividad en el hogar. Ofrecemos contenidos, tenemos 2,4 millones de usuarios de televisión con nosotros. Ofrecemos alarmas, home security, con mucho éxito. Energía verde, comercializamos, tenemos cerca de 300.000 clientes en energía. O sea, hay una oportunidad muy positiva y vemos una aceptación muy adecuada y razonable por parte de nuestros clientes. O sea que la presencia física en tiendas todavía es importante. Sí, sí. ¿Por qué? Primero porque los perfiles de consumidores son muy diferentes. Y luego, como Amazon ha comprado también tiendas físicas, la experiencia 360 es relevante. Porque algunas cosas lo que nuestros clientes prefieren hacer online, pero otros a nivel físico. Entonces nosotros somos los únicos con una red tan tensa
en España de tiendas porque nos parece muy importante esta combinación y son rentables las tiendas. Es muy interesante. Hace ¿Son años, propiedad o son franquicias? Hay las la dos. mayoría son partners, son franquicias o distribuidores. Tenemos algunos propios también, como tenemos call center propios, porque nos gusta tener un benchmark interno también. Pero bueno, es una apuesta muy firme en nosotros de cuidar también el canal físico. Muy bien, oye, Maynard, muchas gracias por venir. Tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo. Simplemente, si quieres decir una recomendación a la gente joven, ¿qué les dirías? Muchos te mirarán y dirán, a mí me gustaría ser un Mayni. Nah. Ojo, eso es peligroso, eso es muy espontáneo. Es peligroso, por eso te digo. Entonces lo que creo es que, ¿qué les dirías a gente de 25 años que acaba de terminar la carrera? Mira, ¿Les recomendarías algún sector? La vida da muchas vueltas, sinceramente, ¿no? Yo soy carpintero, luego hice la carrera de Derecho, luego estudié un máster y finalmente fui emprendedor y empresario. Mucho es importante, yo creo que hay que hacer las cosas que a uno interesan, motivan, apasionan, porque si es así, esta persona va a ser bueno en este campo. Y nada de vagaría y de me da pereza. Esto no debería existir porque, a ver, yo a veces también prefiero quedarme en la cama y no ir a hacer deporte y luego al trabajo, pero quien no se esfuerza, pues no gana. Está claro. Y la satisfacción de uno que empieza a ganar y tener éxito es mucho mayor y luego te cuesta menos. Como a mí me cuesta motivar a mis hijas a ir a esquiar conmigo, porque hace frío, hay que madrugar, salir de la cama caliente, pero luego cuando están en la pista están encantados. Y eso es un poco parecido, ¿no? Pues la historia de MásMóvil no fue un éxito continuo. Los primeros años fueron muy difíciles, muy duros. Ahora, cuando empezamos a crecer, la alegría, la emoción, la adrenalina, pues subía y todo más fácil. Entonces, pereza ninguna, creo que es súper importante, y luego perseguir sus intereses. Y sus sueños. Y... Sí. Fenomenal, Maynard. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rodolfo.